Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a dar inicio entonces a la cuarta y última reunión del taller de redacción de sentencias penales en la edición esta del mes de octubre del 2025 que realiza la Escuela Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Voy a recuperar rápidamente algunas cuestiones y después quería hacer algún punteo sobre el material que tenían también para esta reunión y de alguna forma abordar algunos otros aspectos vinculados a decisiones judiciales, a redacción de sentencias, para al final hacer algunos comentarios, algunas cuestiones más de índole administrativa, porque el curso, ustedes saben, requiere una aprobación y el examen tiene algunas particularidades que les quiero anticipar para que sea lo más fácil, llevadero posible el jueves que viene. No sé si, Rodrigo, ¿querés decir algo? Te vi con la mano levantada y pensé que, bueno, insisto, si en cualquier momento cualquiera quiere decir algo del curso, pregunta, lo que sea, interrumpe sin ningún inconveniente, ¿sí? Disculpas. Bueno, nosotros nos habíamos visto hace un par de jueves, ya el inicio del curso, y allí habíamos trabajado, había planteado algunas cuestiones, ustedes tenían algunos textos del área de la antropología jurídica. Yo planteaba ahí que este área tiene cosas interesantes, de disciplina, de saber, tiene cosas interesantes que nos plantea para que reflexionemos sobre nuestras prácticas judiciales, sobre nuestras formas de desarrollar la acción que desarrollamos en el campo judicial, en el campo jurídico. Y que la antropología, a partir de la antropología jurídica específicamente, a partir de recuperar conceptos de la antropología clásica, como las nociones de parentesco, de lealtades, de familia, etc., lo que hace es ponerlos al servicio de analizar y de concebir y comprender, mejor dicho, las dinámicas del campo jurídico y en particular del campo judicial, y allí nos ponen en juego, nos ponen, decía, fuerte, puedo decir, perdón, parece. Vanina, si estás por ahí, fíjate que tenés el privado. Seguimos, sí, en un ratito, si no, vemos cómo lo resolvemos. Decía, ponen en juego, nos permiten, de esa perspectiva, hacer jugar unos análisis que tiene que ver con poder tener una... Capaz que el anfitrión puede silenciar. Sí, pero no sé si me hace un eco muy particular. Vanina, tenés el micrófono abierto. No se está escuchando, Vanina, eso es lo que pasa. Perdón. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Mis oídos agradecen.
Bueno, decía, estas herramientas nos permiten mirar, ¿no?, las actividades que realizamos en el campo jurídico, en el campo judicial desde otra perspectiva, poniendo otras relaciones en juego. Estamos muy matrizados por la lógica formal jurídica, ¿no? La lógica jurídica es el aspecto formal donde el derecho dice partes, adversarios o contrapartes, o trasero imparcial. Nosotros comprendemos ese concepto desde la lógica de lo jurídico, desde la lógica del deber ser, y de alguna forma a veces lo extrapolamos automáticamente al campo del ser, ¿no? Asumimos que eso es así, no que debe ser así, sino que es así. Y perdemos todas las relaciones sociales, todas las formas de lazos sociales, de relaciones sociales que en los hechos se tejen, se vinculan, y que matrizan, configuran, terminan determinando un funcionamiento. Entonces, perdemos, mencionaba en la reunión, no puedo profundizar un poquito más, perdemos estas cuestiones vinculadas a que hay lógicas burocráticas, lógicas de compañeros o compañeras de trabajo, por más que actúen entre partes que deberían responder a intereses distintos y que están en un proceso de litigio enfrentadas, como puede ser defensa pública y fiscalía, pero perdemos la mirada de que hay un vínculo entre actores sociales ahí, que incluso tienen tradiciones y tienen contactos anteriores, que hay una historicidad, hay lugares de trabajo compartidos. Lo mismo pasa con los tribunales, en algunos, sobre todo en algunos sistemas procesales en particular. Por supuesto, esto está atravesado por lógicas situadas, no es lo mismo grandes aglomerados poblacionales, en ciudades donde hay varios cientos de miles, o en un caso millones de habitantes, y por ende con mayor cantidad de operadores judiciales, que en lugares bastante más acotados, donde las relaciones cara a cara están mucho más presentes. Y nosotros perdemos la mirada a veces sobre cómo funcionan, de hecho, los sistemas judiciales en esos espacios. Ahí la apuesta, nosotros les presentemos algo de esos textos, es a recuperar esos análisis sobre esos funcionamientos. Hay algo del funcionamiento judicial que nos perdemos si perdemos de vista en el análisis teórico, en el análisis concreto, pero desde el punto de vista teórico, sobre estas situaciones en particular. Así que un poco la primera reunión estaba enfocada, de alguna manera, en esas dinámicas, en poner en foco esa perspectiva, poder mirar la lógica de lo jurídico, de lo judicial, y por ende las tomas de decisiones y la redacción de las sentencias no es sino una toma de decisiones desde esa perspectiva. En la última reunión en el último módulo, tienen un texto bastante antiguo, pero no por eso me parece que haya perdido interés, sobre todo para discutir algunas cuestiones de las que yo quisiera que hoy pusiéramos el foco, especialmente el funcionamiento de las reformas procesales en los sistemas acusatorios. Decía, es un texto de Alberto Binder, que se llama Elogio de la audiencia oral y pública. Ese texto tiene al menos dos partes, son las dos partes bien marcadas. Una de ellas tiene que ver con el funcionamiento de las garantías y la garantía del hecho. Sobre eso quiero volver ahora en un ratito para ponerlo en diálogo un poco con lo que estuvieron discutiendo o charlando con Santiago Solosolo hace 2 jueves y con el material que tienen disponible, o los fragmentos que hemos seleccionado disponibles de Luigi Ferraioli y de Jordi Ferrero Beltrán. Pero antes de entrar a ese tramo, a esa cuestión de ese texto de Binder, me parecía interesante, para poner en vínculo con los textos de la antropología jurídica, de la sociología, de la primera reunión, pensar lo que dice Binder respecto de la oralidad. Sobre eso quisiera decir algunas cosas, de la misma manera que no ver el funcionamiento del campo judicial, las posiciones de sus actores, acá estoy trayendo alguna terminología propia del aparato conceptual de Bourdieu, esta idea de pensar el campo como un campo de juego con reglas, escritas o no escritas,
da igual, en definitiva, con reglas más importantes o menos importantes, estén o no escritas, y cómo quienes actúan en el campo judicial tienen una posición, ¿sí?, dentro del campo de juego, un hábitus, podemos decir, que es de alguna forma independiente, más allá de algunas particularidades, de quién está en ese lugar, ¿no?, de los nombres y apellidos. A nivel campo, a nivel funcionamiento del sistema, en algún lugar particular, lo relevante, o por lo menos lo relevante de esta mirada, es esas posiciones, cómo se van colocando y con qué improntas de actuación actúan en el campo. Y entonces pensar estas dinámicas de parentesco, de lealtades, etc., también sobre esos conceptos, sobre esas herramientas, es interesante poner en juego, para las reformas procesales, esto que dice Binder respecto de la oralidad. Ahí a mí me parece que hay que hacer un poco, porque tenemos una tradición de poca oralidad, tenemos una tradición del sistema burocrático, del sistema escriturista, donde el expediente nos queda cómodas, quedamos ahí vinculados a ese expediente, donde redactamos de una manera muy particular. La lógica de la redacción, de la narrativa de un expediente judicial, en particular penal, tiene sus particularidades muy llamativas, podríamos decir. No me quiero adentrar en eso, si ustedes quieren, le dedicamos un ratito. Hay un texto que no está en la bibliografía, porque, bueno, tenemos que hacer una selección, no queremos llenarles de textos, pero hay un texto de Santiago Martínez y de Diego García Lloma muy interesante ahí sobre cuál es la narrativa particular de los expedientes, ¿no?, cómo se escribe en los expedientes vinculados a esta tradición inquisitiva. Vuelvo. Decía entonces, las reformas tienen mucho vínculo con esta idea de la oralidad y la necesidad de la oralidad, porque la oralidad de alguna forma matriza o es condición de posibilidad, o puede ser condición de posibilidad de generar ciertos comportamientos, ciertos funcionamientos del sistema. Y esto se ha dicho repetidas veces desde el inicio de los proyectos de reforma, ¿no?, la necesidad de la oralidad para desandar esta tradición inquisitiva y escriturista. Por algún lugar Binder dice que esto no es una guerra al papel, no es que se esté en contra del papel, sino en todo caso es desandar lo que en algún otro lugar, en unos otros cuantos lugares, menciona como la ideología del trámite. Por allí tienen una metáfora ahí bastante interesante, vinculado a la lógica de los sistemas de salud. O sea, el centro de la cuestión es la atención al paciente o a la paciente. El centro de la cuestión no es la redacción de la historia clínica. La historia clínica es en tanto herramienta para poder abordar desde distintos lugares, en distintos momentos, etcétera, ciertas situaciones de una persona en concreto. El centro no es construir una linda historia clínica, sino realizar una buena atención de la salud. Con esto podríamos tener alguna analogía con el funcionamiento del sistema penal. Ahora, también es cierto que la oralidad es una herramienta posible e interesante para mejorar el funcionamiento de los sistemas penales si los pensamos desde la lógica de las garantías. Ahora, también es cierto que la oralidad por sí misma no es un fin, solo en tanto sirva para eso, y ahí tenemos muchas experiencias en distintos sistemas procesales del país y de la región, donde la oralidad, lejos de ser una herramienta útil a fines antes, podemos decirlo de alguna manera, o a fines buscados, a objetivos buscados en sentido sustancial de las reformas, se convierte en una herramienta en sí misma y muchas veces también se convierte en una imposición sin sentido. Me voy a detener en este último tramo.
Muchas veces la oralidad se convierte en una imposición sin sentido cuando quienes actúan en el campo sienten, consciente o inconscientemente, que la oralidad le es una imposición como cualquier otra formalidad propia del expediente. Es más, muchas veces muchos actores consideran que es más razonable, le encuentran más razonabilidad a ciertas lógicas del expediente, como la cuestión de la foliatura, otras cuestiones vinculadas a la escritura misma, la narratividad de un expediente, que a la oralidad. ¿Por qué? Porque en la oralidad no se produce nada, porque lo que se produce, lo que se resuelve, lo que se negocia, ya está por fuera de la audiencia, antes o después. Y entonces empieza a ocurrir algo que se empieza a ver mucho en las reformas procesales, que la oralidad es una, en términos de, que lo ha mencionado, si se quiere, Alberto Binder, una lógica de falsa oralidad. Es una oralidad donde quienes participan de esa audiencia hablan, pero hablan leyendo o hablan repitiendo con remisiones a otros aspectos que son propios del expediente, o hablan diciendo cosas que no tienen contenido. Muchas veces hay discusiones sobre temas distintos. En definitiva, entonces no es una discusión, son partes que dicen cosas sin escucharse a sí mismas. Entonces, no hay un debate, no hay una producción de un contenido, sino, esto podemos decirle falsa oralidad, o en todo caso, una imposición en términos de formalismo. Y a mí me interesa, lo han visto, me interesa mucho pensar en las prácticas judiciales, porque considero que se van construyendo las lógicas judiciales, las reglas del campo, una suerte de capas geológicas que se van asentando unas sobre otras. Una vez que están suficientemente asentadas, esas capas generan en el campo y por ende construyen hábitos en los actores que hacen que actúen de forma similar, y esto se extiende en el tiempo y se reproduce en la dinámica del sistema generación a generación. Entonces es importante estar como suficientemente atento a qué prácticas se están desmontando o qué prácticas se están construyendo. ¿Sí? Construir o habilitar una práctica o solidificar una práctica exige muchas veces, la mayoría de las veces, desarmar algunas prácticas instaladas, desarmar algo para instalar otra cosa. Y cuando eso se solidifica, se coagula, es muy difícil desandar prácticas. Es algo que lo habrán escuchado hasta el hartazgo, en el sistema judicial se escucha todo el tiempo. Ante alguien que pregunta ¿esto por qué?, una de las primeras preguntas es porque siempre se hizo así. Siempre lo hicimos así. Y si siempre lo hicimos así y esto no le costó el trabajo, ni ningún problema particular, ni hemos tenido problemas en la oficina, ni nadie ha llamado la atención sobre cómo esto funciona, entonces es porque está bien, o por lo menos porque nos es seguro. Es un espacio donde estamos con seguridad trabajando. Entonces, si siempre se hizo así, ¿por qué vamos a cambiar? Tiene que haber razones muy fuertes para cambiar prácticas de las que siempre se hicieron así. Entonces, hay que estar muy atentos al funcionamiento de las prácticas, más allá de las reglas escritas en los códigos. Y cuando la oralidad se impone de esta manera y quienes actúan ahí sienten que es una imposición sin sentido, el camino es sencillo, el camino es abandonar la oralidad o, si no se puede abandonar, hacer como que se hace. Pero cuando uno hace como que hace, en el ámbito judicial y en cualquier ámbito de la vida, cuando uno hace impuesto, hace porque esto hay que hacerlo, pero no entiendo para qué, pero me obligan a hacerlo, lo hace hasta ahí nomás. Lo hace cumpliendo la formalidad de lo que hay que hacer, pero no es un uso efectivo de esa herramienta, de ese espacio. Entonces, en la oralidad, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que leer la acusación, la otra parte tiene que decir algo, contestar, depende de qué tipo sea la audiencia, de qué tipo de audiencia estemos hablando. Alguien más contestará algo y alguien decidirá. Ahora, si esto no tiene mucho sentido, porque no sabemos para qué está la oralidad,
porque no hay público, o si hay público es como si no hubiera, porque hay una lógica de lo público dentro del ámbito de lo judicial que se privatiza, y entonces el público molesta, el público es ajeno. Entonces no importa, no estamos hablando para que el público entienda, sino que el público viene y si quiere escuchar, que escuche, pero que no moleste. Ahí hay mucho de la antropología jurídica que nos cuenta el texto de Josefina Martínez sobre el funcionamiento de los tribunales, en ese caso que muestra en la provincia de Buenos Aires, sobre el ingreso a una casa y cómo las lógicas empiezan a aparecer en términos de privatización de lo público, grafica mucho esto que estoy diciendo. Les sugiero que lean ese artículo en particular, está en el primer módulo. Entonces, cuando el público no interesa o cuando no hay público, ¿para qué generamos una audiencia? ¿Para qué formalizamos esto? Para que escuche la persona imputada. Pero si la persona imputada en definitiva le va a explicar el defensor o la defensora o no entiende en definitiva las discusiones jurídicas, hay una lógica donde ¿para qué hacemos esto si las discusiones que podemos tener jurídicas se pueden hacer en otro espacio más adecuado y más cómodo, más confortable, más seguro y más afín, como puede ser en el pasillo, como puede ser en una oficina privada, en definitiva, ¿no? Un despacho público, pero con intervinientes que discuten en términos privados. O hoy, más modernamente, o más recientemente, ni siquiera en un cara a cara en una oficina, a través de WhatsApp. Yo puedo negociar los términos de un juicio abreviado con el fiscal, si yo fuese defensor, por WhatsApp. Lo puedo negociar en la oficina, lo puedo negociar en el pasillo. Después le cuento a mi asistido que en la mayoría de las veces estará de acuerdo, al menos formalmente, y yo le tendré que decir que le diga al juez o a la jueza que está de acuerdo, y en eso se acota la cuestión. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una audiencia? Dicho sea de paso, y sobre eso voy a volver en un ratito, porque es un tema que quería abordar hoy, quiero abordar hoy, con la lógica del juicio abreviado, ¿para qué necesito la audiencia si además en la audiencia no voy a negociar nada? En todo caso, en la audiencia voy a presentar el acuerdo de abreviado. Pero aún en las audiencias contradictorias, las discusiones a veces se dan antes. E inclusive, y esto hay algunas investigaciones empíricas, tenemos un problema, nota al pie, uno de los problemas que tenemos en el ámbito del derecho es que hay pocas investigaciones empíricas que den cuenta de funcionamientos reales a través de la observación del campo, o a través de análisis de estadística, sobre todo a través de la observación del campo. Entonces, muchas veces las discusiones que se dan al interior de la audiencia ya se tuvieron o ya se exploraron con el tribunal por fuera de la audiencia, por fuera de lo público. Es conocido que a veces defensas van y se anticipan lo que van a plantear, si eso es posible o si no es posible. Entonces, si no es posible, a veces ni siquiera aparece el planteo en la audiencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con audiencias sin entender para qué sirve una audiencia, cuál es el espacio de la audiencia, o entendiéndolo, pero comprendiendo que ese espacio de la audiencia, los actores, por alguna razón, lo subvierten, le sacan el contenido. Entonces ese espacio deja de ser productivo y se empiezan a replicar audiencias sin sentido. De eso tenemos un montón de ejemplos en muchos lugares del país. Algunas organizaciones han relevado estas audiencias denominadas de falsa oralidad, de muy pocos minutos, donde alguna de las partes dice cosas leyendo muy rápidamente, casi a una velocidad imposible de comprender la lectura si uno no la leyó antes, y después se hace referencia a piezas procesales indicándolas por fojas del expediente, o por mínimas remisiones de títulos, en la pericia del automóvil. No se dice qué se observó, qué resultados ha tenido el examen de ese vehículo. Simplemente la pericia del automóvil, las fotografías de tal cosa, y en consecuencia viene una conclusión. Nadie que ve esa audiencia desde cero entiende demasiado. Esto es lo que estamos advirtiendo fuertemente en algunos espacios
donde se están dando las reformas procesales. Entonces, esta cuestión de la oralidad, yo lo quería traer, a partir del texto que ustedes tienen para este cuarto módulo, sobre elogio de la audiencia oral, y a mí me parecía interesante pensar de nuevo esa herramienta como posibilitadora de qué, pero en qué contextos como posibilitadora de qué, y en qué contextos como un simple ritual respecto del cual no le encontramos sentido. Si esto es así, y si esto lo mantenemos en esta lógica, ese ritual tenderá a desaparecer. Perderemos el espacio de la oralidad para recuperar la lógica de lo escrito, la lógica del expediente. O en todo caso, mantendremos la oralidad porque hay que hacerlo, pero sabiendo que no tiene sentido. Entonces, lo que tiene sentido aparecerá por otro espacio. Hay una, creo haberla hecho en la primera reunión, si no hago ahora, hay una referencia, una cita que suelo usar de Robert Merton. Robert Merton, un sociólogo norteamericano que hacia mitad del siglo pasado trabajó algunas cuestiones específicas de estructura social, acción social, y en algún momento pensó algunas cuestiones vinculadas a la reforma política y resaltaba la necesidad de observar lo que son las funciones manifiestas, pero también las funciones latentes del espacio que se está analizando. Y Robert Merton, trabajando la cuestión de la reforma política, que para nosotros tranquilamente podría ser para pensar la reforma judicial, decía algo así como que si no se percibe con claridad cuáles son las necesidades que ciertas acciones cubren en la organización, si no vemos cuáles son las necesidades, cuáles son las funciones manifiestas, pero sobre todo las funciones latentes de ciertas acciones en ciertas organizaciones, lo que va a ocurrir en la reforma es que esas necesidades se van a tener que satisfacer de alguna manera, salvo que se anulen, se eliminen esas necesidades de la organización social. Pero en tanto no se eliminen, en tanto no las eliminen, no por decreto, no por ley, digamos, en tanto no queden, se conviertan en innecesarias, o esas necesidades se cubran de alguna otra manera, bueno, el agua encontrará el curso para volver a seguir construyendo un curso río abajo, ¿no? No vamos a poder construir un dique donde deje de circular el río, ¿no? Si el río empuja en algún lugar, el agua va a encontrar cómo satisfacer esas necesidades. Y ahí Merton lo que dice es que, en definitiva, si no pescamos esto, si no comprendemos estas cuestiones, lejos de hacer ingeniería social, lo que estamos haciendo es ritual social. Vamos a hacer un ritual donde hacemos como que hacemos. Entonces, yo quería, en primer momento, recuperar lo analizado en la primera reunión y este texto de la cuarta, para que volvamos a remarcar esta importancia sobre las prácticas y sobre cómo las prácticas nos configuran el sistema. Y cómo ahí en esas prácticas además hay decisiones. Las sentencias penales como una decisión posible en un marco grande, en un conjunto mucho más amplio de toma de decisiones. En segundo lugar, quiero hacer una referencia a otro conjunto de materiales que tienen también en un cuarto módulo, que tiene que ver también con pensar, con poner sobre la mesa, con tratar de configurar una dinámica judicial donde el lenguaje no es irrelevante, no es menor. La forma en que se utiliza el lenguaje, lo que se dice, configura prácticas, construye a largo plazo o a mediano plazo, construye prácticas. Sin dudas que a una persona se la califique de una manera u otra en una sentencia, en general probablemente no va a modificar absolutamente nada vinculado a sus derechos. Llamarle imputado
o como se han leído en distintas sentencias, tal vez cada vez menos, pero tampoco tanto menos, como con otros calificativos de varios tenores, desde malviviente en adelante, probablemente no le modifique en su vida cotidiana, en lo inmediato, la decisión de la sentencia. En todo caso, es más, muchas veces quien es condenado o condenada a una sentencia penal, lo único que le importa es el resultado de la sentencia y a cuánto ha quedado condenado o condenada. Todas las discusiones jurídicas muchas veces pasan como por el costado. Entonces el lenguaje es probable que no tenga ahí en general una incidencia. Pero las sentencias penales, como cualquier otra resolución, están destinadas a la persona involucrada en ese conflicto, pero también tienen otros y otras destinatarios y destinatarias, construyen prácticas sociales, construyen estas capas geológicas que en definitiva dan cuenta de cómo se debe actuar, de cómo es la regla, cuáles son las reglas habilitadas por el campo, cómo se van modificando, subvirtiendo o reafirmando ciertas reglas y cómo los actores instalados en ese campo van construyendo, se les va construyendo un hábito, es una forma de actuar, ¿sí? Una suerte de, como dice un comentarista, un analista sobre Pierre Bourdieu, la estructura hecha cuerpo, ¿no? Cómo la estructura está analizada en el cuerpo. Y entonces en el cuarto módulo a nosotros nos parecía importante reafirmar algunas cuestiones vinculadas al lenguaje. Ahí les compartimos algunos protocolos, algunas guías, hay un video que explica cómo los efectos, cómo se distribuye poder también nominando. Y particularmente en los últimos años eso ha sido un espacio que desde los sectores, para decirlo rápidamente, desde el feminismo, han reafirmado, han recuperado las cuestiones de la nominación, en particular el uso, digamos, el respeto a la identidad de género y el uso, o en todo caso la crítica al uso del masculino como forma de nominar colectivos. Hay distintas maneras, hay distintas formas de hacerlo, hay formas más que generan mayor fluidez en la comunicación, hay otras que nos presentan ciertas dificultades en la comunicación y en la escritura. Bueno, son problemas que tendremos que ir abordando, que tendremos que ir resolviendo, pero nos parecía que era importante detenernos en ese aspecto en un curso de redacción de sentencias penales. Así que bueno, sobre eso también queríamos hacer este resaltado, si se quiere, porque tiene que ver en definitiva también, además de reglas escritas, que muchas veces se ponen en discusión, recientemente en estos últimos años se han puesto en discusión muy fuertemente todo lo que tiene que ver con derecho a la identidad de género y el lenguaje. Bueno, no es inocuo, nominar es un acto político y decidir cómo se denomina a una persona o cómo se le habla a determinada persona y en qué categorías, en definitiva, se lo coloca, tiene efectos. Tiene efectos sociales, tiene efectos sociales duraderos cuando se instala como práctica. Así que nos parecía también una cuestión sobre la que teníamos que dar cuenta en un curso de estas características. Bien, por otro lado, insisto, donde tengan un comentario o alguna pregunta o algo que quieran que yo recupere o señalarme algo o hacer alguna referencia, no tienen más que habilitar el micrófono. Bien, eso en cuanto al primer conjunto de temáticas, o primeros dos conjuntos de temáticas sobre los cuales quería detenerme.
segundo conjunto de temáticas que quería hacer alguna referencia en el día de hoy tiene que ver con un poco recuperar esta idea de la oralidad, de las reformas procesales, pensar la cuestión de la motivación de las decisiones judiciales y pensar un poco vinculado a esto los devenires de las reformas, ¿no? En qué se nos han ido convirtiendo las reformas procesales y la obligación que tenemos de reflexionar y de pensar sobre qué estamos haciendo, qué estamos reproduciendo. La pretensión o la búsqueda de la oralidad como espacio de discusión, espacio políticamente abierto y fructífero para la discusión, presupone que en esas audiencias los debates se hagan en ese contexto. Y entonces hay una exigencia que quienes actúan en las audiencias tienen que tener claro que, como decía hace un ratito, sus intervenciones tienen varios destinatarios o destinatarias. Hay una contraparte con la cual no hay puntos de acuerdo y hay otros puntos de acuerdo y en consecuencia sobre los puntos de acuerdo será una discusión jurídica situada en algún lugar en particular según las prácticas y la prudencia del lugar sobre con qué profundidad hay que demostrar o no cuestiones sobre las que hay acuerdo, algunos códigos, algunos sistemas procesales admiten lo que se llama convenciones probatorias y sobre eso, o incluso admisiones de hechos, entonces sobre hechos no controvertidos no hay prueba. En otros lugares se requiere alguna clase de prueba, pero bueno, será una prueba que va a ser bastante acotada porque no va a tener una contradicción, un contradictorio de la otra parte y no va a haber debate sobre la existencia, pero sobre ese hecho alguna prueba se requiere, habrá que ver en cada lugar. Pero hay puntos de acuerdo, pero también hay puntos en conflicto, puntos en contradicción, y entonces las intervenciones de una parte tienen como destinataria a la otra parte para discutir estas contradicciones, también tienen como destinatario al tribunal, que es a quien tienen que convencer que esa versión de los sucesos, ese relato, se sostiene con prueba y es superior, veremos después desde qué parte estamos hablando, es superior a otros relatos que puede sostener la otra parte o que se puede sostener o que sería plausible que alguna parte sostuviera, alguna parte distinta sostuviera, pero también tiene como destinatarios al público y especialmente tiene como destinatario o destinataria a la persona imputada. Esto nos lleva, alguien ha planteado, que nos llevaría a hacer múltiples audiencias hablándole particularmente a cada uno de esos destinatarios de acuerdo a un lenguaje que comprenda. Esto es un absurdo, claro, y entonces es una forma de denunciar una práctica para desautorizarla. En realidad podemos procurar mantener una dinámica y un lenguaje que sea accesible a todos los destinatarios y destinatarias. No hay mayor dificultad en la medida en que se cumplan con algunos requisitos. Tratar de ser claros, de evitar palabras que son propias del lenguaje del léxico judicial, algunas construcciones teóricas que tienen cierta complejidad también pueden ser explicadas o dichas con un lenguaje más sencillo, se pueden ser dichas y a su vez aclaradas con un lenguaje más sencillo inmediatamente. También se puede habilitar o establecer algún espacio de preguntas o de aclaraciones si hay algo que no fuera entendido, no tienen que tener una ritualidad extrema, ninguna clase de audiencias, todas las audiencias admiten que alguien pueda preguntar algo que no entendió y que se le explique. El espacio, pero no hay ningún inconveniente en ese sentido. Y tiene la misma lógica que
una clase académica en ese sentido, no hay inconvenientes en explicar de mejor manera. Por el contrario, tenemos que tratar de evitar, de alejarnos de esas fórmulas, rituales que no dicen nada o que dicen mucho solamente para quienes transitan el terreno desde hace varias generaciones, ¿no? De que tienen incorporada la tradición y entienden a qué se refieren algunas terminologías. Entonces, en primer lugar, la audiencia tiene que tener ese espacio, es el espacio genuino donde las cuestiones tienen que ser analizadas, planteadas y también resueltas ahí. En ese marco, la oralidad también es una herramienta, vuelvo a decir esto, ¿no? Es una herramienta. Entonces, si hay alguna cuestión que no puede ser resuelta en ese momento, que requiere tiempo de reflexión, no debería deberíamos construir prácticas en el sentido de que no debería haber inconvenientes en suspender una audiencia para poder pensar. Las reformas procesales nos han introducido la idea de la velocidad. Sobre todo las reformas procesales a mitad de los 80 y en los 90, unas grandes discusiones tenían que ver con la lentitud del sistema judicial, el incumplimiento a la garantía del plazo razonable, y entonces la oralidad le daba otro dinamismo. Ahora, en ese sentido, la oralidad no puede construirse, no puede convertirse en una suerte de libro Guinness, donde se pone un reloj y la mejor audiencia es la más corta. 2 segundos es mejor que una audiencia de 2 segundos más, donde los horarios y los tiempos de las audiencias están tabulados inflexiblemente. Ahí estamos convirtiendo una herramienta que tiene una finalidad sobre un fondo, sobre un objetivo, la estamos convirtiendo en el objetivo en sí misma. Entonces, no hay ningún inconveniente si es necesario parar para reflexionar, para pensar, para revisar notas, para volver a detenerse en aspectos complejos para contestar algo o para tomar una decisión. Ahora, una vez que esto es realizado, tampoco hay ningún inconveniente, por lo menos en la mayoría de los casos, que tramita, que trabaja el sistema judicial, no hay ningún inconveniente en dictar una sentencia de forma oral, explicada de manera clara, de la misma forma en que las partes alegan. No tenemos ningún inconveniente en ese sentido, y eso no requiere leer una sentencia, requiere explicar por qué se tomó la decisión, requiere dar cuenta de cómo fue tomada la decisión, por qué razones la decisión fue tomada. Ahora, también nos tenemos que hacer cargo, en ese punto, que tenemos una tradición y que la tradición de lo escrito es muy fuerte y que muchas veces lo que se llama delegación de funciones y las burocracias judiciales funcionaron y funcionan de forma tal de que alguien toma una decisión por razones que están más o menos inconscientes, transmite la decisión que tomó y le dice a alguien que la justifique. Y entonces se convierten esas sentencias donde la justificación no necesariamente se vincula de forma directa con las razones por las cuales la decisión se tomó, que a veces ni siquiera son decisiones, razonamientos fuertemente explicitados. Eso lo tenemos inserto en nuestra tradición de delegación de funciones y de la lógica del expediente y de lo escrito. Tenemos que ser conscientes de eso, es la primera cuestión, lo primero que tenemos que hacer, y luego hay que desandarlo. Las tomas de decisiones tienen que estar obtenidas a partir de discusiones y de razonamientos claros. Tenemos algunas dinámicas en algunos códigos procesales que conspiran para eso, y las burocracias han encontrado alguna vuelta, regla escrita y no escrita, para sortear eso. Puntualmente estoy pensando, por ejemplo, este ejemplo me sirve para explicar esto que acabo de decir, de la toma de la decisión con la lógica de lo inmediato y la fundamentación, después vemos cómo lo fundamentamos, para hacerlo de alguna manera, y estas otras lógicas de cómo se construyen reglas en el campo.
Muchos sistemas procesales, muchos códigos procesales establecen que al finalizar del juicio, luego del último acto del juicio, en los generales el otorgamiento de la palabra a la persona imputada, ese día tiene que dictarse la sentencia. Y aparece ahí la excepción de que si la obra es muy avanzada, si la sentencia es compleja o alguna otra explicación, alguna otra excepción, es posible diferir la redacción de la sentencia para determinada cantidad de días, pero la parte resolutiva, el veredicto, tiene que ser comunicado ese día. Lo que hemos visto, hemos relevado como práctica judicial, es que en muchas oportunidades se toma una decisión, se comunica un veredicto y después se piensa cómo se va a fundamentar. Digamos, hay grandes líneas de la fundamentación, pero después cuando se pone a escribir o cuando se pone a delinear las líneas específicas con mayor grado de detalle para poder justificar la toma de la decisión, bueno, a veces genera modificaciones en la decisión. Entonces, esta cuestión de que la decisión tiene que estar, pero se puede diferir la redacción, el sentido del código es que lo que se difería era la escritura formal, prolija y detallada, no que se difiere el razonamiento. De hecho, la deliberación tiene que estar con anterioridad. Pero las prácticas de las burocracias lo que han generado es una deliberación devaluada, una deliberación con poca profundidad, que eso además se profundiza cuando los tribunales tienen las mismas y los mismos integrantes. La deliberación es de menor calidad cuando el debate es entre conocidos, conocidas. El modificar la composición de los tribunales genera mayor deliberación. Bueno, entonces la deliberación devaluada y el diferimiento de la posibilidad de diferir la sentencia genera problemas en la decisión judicial. Muchas veces lo que se ha visto ahí es modificar la regla sin modificar el código. Entonces, llegar, es una práctica que se ve con mucha habitualidad en algunos lugares, llegar en el juicio hasta el alegato de la defensa y diferir para otro día las palabras de la persona imputada. De forma tal de ganar tiempo para poder deliberar con todo lo que se desarrolló en el juicio y llegar al momento de la parte de la resolución del veredicto con un razonamiento un poco más sólido, más profundo. Lo que genera esto como contrapartida es que esas últimas palabras de la persona imputada no tienen ningún valor. Cuando la persona imputada dice lo que tenga que decir, la decisión de hecho ya ha sido tomada. Y ahí se abre todo un debate, en algunos casos en particular, cuando la persona acusada de un delito en ese momento de las últimas palabras quiere decir muchas cosas. Entonces la discusión es si esto forma parte de su declaración previa, sobre la cual hay que dar respuesta o hay que dar cuenta, o es simplemente una formalidad. Digamos, hay algunas discusiones sobre el contenido posible del derecho de defensa en las últimas palabras. Si uno dice solamente una formalidad, es como estas audiencias donde uno no le encuentra mucho sentido a qué va a hacer ahí porque todo lo que está para resolver ya está resuelto, por fuera de la audiencia. Entonces se da esta discusión. Y otros dicen, no, es su derecho de defensa, puede decir lo que quiera. Ah, bueno, pero si puede decir lo que quiera, entonces esta idea de diferir las últimas palabras para resolver el caso, yo ya vine con el caso resuelto. Esto era una formalidad. En todo caso es un problema normativo. Podríamos pensar que tal vez lo que hay que dar tiempo es para tomar la decisión y listo. Darle más tiempo a la deliberación y listo. 2 días, 3 días, no lo sé. Pero lo que quiero mostrar es cómo muchas veces las reglas son modificadas en los hechos, más allá del sentido de la regla originalmente. Es modificada de acuerdo a las necesidades burocráticas, a las necesidades del funcionamiento del sistema. Entonces, lo que debería ocurrir en la audiencia oral es bueno, no hay tanta dificultad, no debería haber tanta dificultad para comunicar la resolución y explicarla oralmente. En todos casos se podría diferir la redacción
de los fundamentos de la sentencia para X cantidad de días, pero entonces habría que exigir explicarla oralmente ese momento, que los fundamentos estén ahí, que no estén muy levemente esbozados en la cabeza y a construir en los siguientes días. ¿Por qué? Porque si no la decisión es tomada a partir de ciertas razones que no necesariamente son el razonamiento con las exigencias del razonamiento judicial, como vimos en las últimas dos reuniones que vieron ustedes, con Larisa Servini y con Santiago Sur, solo en las últimas dos reuniones. Entonces, estas cuestiones nos están planteando, las lógicas de las prácticas, se nos está planteando, bueno, una cuestión ahí a pensar y a repensar a partir de las reformas procesales que ya tienen unos cuantos años. En la provincia de Buenos Aires, más de 25. Y la provincia fue construyendo a partir de ahí unas formas sobre la reforma, y que han tenido idas y vueltas, porque ha habido reformas normativas, porque en cada jurisdicción tienen sus maneras y sus particulares prácticas y sus particulares normativas, podríamos decir, si pensamos que las normativas son las reglas de lo que ocurre regularmente, que no necesariamente es lo que está escrito. Ahí hay una mano levantada de alguien, que ahora ya no está más. ¿Fue por error o fue...? Sí, no, adelante. Hola, ¿se escucha? Rodrigo, sí, ¿cómo estás? Sí, te quería preguntar, porque vos hablas de la oralización y la explicación previo al resultado o a los fundamentos. Yo me acuerdo la primera vez que vi algo así que llamó, en mi caso por lo menos llamó la atención, fue la sentencia, creo que era de Pedraza por el juicio Mariano Pereira, Sí, donde Horacio Díaz, luego de haber dictado la sentencia, la explicó, que lo fue por televisión esto, por eso tuve la oportunidad de verla. ¿Esa claro, situación no vendría a zanjar un poco por ahí esta problemática? ¿O sí. va por un camino paralelo? No, no, claro, vendría a zanjar esta problemática. Lo que pasa es que a ver, lo voy a decir así y después lo voy matizando, no es la regla. No es la regla en el sentido de no es la regla jurídica obligatoria, no es la regla en los hechos de alguna forma impuesta. Eh, Fue más bien una buena práctica en aquella claro, oportunidad. uno podría decir que es una buena práctica. En mi conocimiento, en el ámbito donde trabajo, no académicamente, sino profesionalmente, no la veo demasiado. Se empezó a ver en algún momento en los juicios de flagrancia, que no tienen casi ninguna complejidad. Yo la suelo hacer en los juicios unipersonales, la sentencia después de acomodar un par de notas, o a veces ni siquiera, después de los alegatos de las partes, bueno, dictar una sentencia, sobre todo la sentencia de poca cantidad de prueba relevante. A veces hay mucha prueba, pero relevante hay poca. De hecho, en los juicios muchas veces ocurre, aún en los juicios que parecen en abstracto más complejos, lo que se discuten son 3 o 4 cosas. Se discute la autoría, se discute la tentativa, se discute algún aspecto específico fáctico para determinar si encuadra o no encuadra en un agravante, o se discute alguna cuestión jurídica sobre alcance de un tipo penal o de un agravante, y no hay muchas más discusiones a veces, con lo cual no hay mayor complejidad en hacerlo, pero no es una práctica instalada. Y sobre todo es mucho más complejo pensarle una práctica instalada cuando el tribunal es de integración colegiada, salvo los tribunales que, por alguna razón, que hay varias razones ahí ya relevadas, pero que nos llevaría a otro curso directamente, funcionan como un único tribunal. Hay tribunales que funcionan como un único tribunal, entonces todo queda firmado de forma plural, o sea quien fuere que dicta el primer voto, el resto del tribunal adhiere sin más, casi automáticamente. Pero salvo esos tribunales que por ciertas razones funcionan así, los tribunales que no funcionan, que funcionan con jueces, juezas con miradas particulares, similares, diferentes, depende del caso, etc., también es muy difícil generar estos espacios de explicación, porque tendría que ser una explicación que de alguna forma satisfaga todos los fundamentos, pero se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero no es una práctica instalada.
Entonces, sí, claro, fue el caso de Pedraza, efectivamente. La explicación que dio Horacio Díaz fue, a mí me parece, recuperando esta idea de poner sobre la mesa todo lo que sabemos jurídicamente, pero también lo que sabemos extrajurídicamente sobre el funcionamiento del sistema. Esto fue una práctica que impulsó la particularidad de ese proceso, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Que era un proceso que de alguna forma había sido extremadamente público, que atravesaba unas cuestiones vinculadas al campo de la política muy presente en ese momento. No era un proceso sobre actores que hubieran tenido alguna relevancia en algún tiempo muy pretérito y que ahora llegaban a juicio, sino que era algo muy actual también en la intervención de los actores, y en un caso, bueno, con mucha repercusión mediática, etcétera. Y entonces, bueno, a partir de eso entiendo que se decidió eso, y me parece que es interesante tener en cuenta también quiénes son destinatarios y destinatarias de la sentencia y tratar de dar cuenta de eso. Pero eso después no es que se mantuvo, fue un antes y un después, y eso generó una práctica instalada donde esto ocurre como por default, sino por todo lo contrario, quedó como una cosa de todos recordamos ese caso y sabemos que, bueno, algunos lo hacemos más o menos seguido en algún otro caso, pero todos recordamos como ese caso, bueno, como un caso particular y no como un caso bisagra donde cambiaron las prácticas. ¿Sí? Entonces, sí, claro. De hecho, hay algunos códigos procesales que establecen como esa obligación, pero prácticas encuentran la forma para que eso no ocurra. Hay algunas discusiones en algunos tribunales de instancia revisora. Entiendo, sin más lejos, entiendo que en la Cámara de Casación, en el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, hay algún debate ahí también en ese sentido, sobre si una sentencia puede ser dictada oralmente sin que después tenga una suerte de soporte papel, y lo que eso genera, si esto es válido o es inválido. Bueno, tenemos que repensar muchas cuestiones vinculadas a la lógica de la tecnología. ¿Es necesario escribir una sentencia en formato papel en nuestro momento tecnológico, donde podemos poner un audio en un montón de aplicaciones que lo transcriben, lo resumen, extraen, contestan preguntas? Entonces, en todo caso tendríamos que pensar, bueno, cómo reaseguramos en audio y video suficientemente y poder resguardarlo y almacenarlo. Es otra discusión. También pasa con el papel, digo, ¿no? La escritura es una tecnología que también exigió, bueno, saber qué papeles no se van a borrar, no se van a humedecer, perder, etcétera. ¿Cómo almacenar papel? Bueno, es lo mismo que esto. Pero deberíamos preguntarnos si esa herramienta es probable, y ahí podemos hacer el diálogo y el vínculo con Binder, es probable que a ir a la oralidad, entendida como la obligatoriedad de hacer eso, que quien tiene que hacerlo, lo tiene que hacer ahí, frente, digamos, cara a cara, bueno, tal vez eso genere sentencias que no sean inmotivadas porque se dicen cosas que no tienen contenido. Ahí Alberto Binder tiene otra metáfora que a mí me parece, otro comentario que a mí me parece muy fuerte. Alberto dice que el papel es el elemento más duro del universo. Uno le pone cualquier cosa y el papel lo soporta, ¿no? Cualquier cosa que se diga, que se escriba en un papel, bueno, queda en el papel y a nadie... Bueno, no todo lo que se dice en una audiencia, las personas pueden decirlo, ¿no? Aunque en el ámbito jurídico tenemos alguna especialización en, aún oralmente, decir cosas que no tienen demasiado contenido. No es ni más ni menos eso lo que la Corte ha denominado fundamentación aparente. Es algo que parece que estar fundamentado, pero que no se hace cargo de las pruebas del caso y que no se hace cargo del razonamiento lógico que debe llevar a esas conclusiones. Rodrigo, dale. Perdón, por ahí estoy un poco denso, dale, me lo claro. dicen. No, adelante. El tema es el siguiente: yo soy defensor oficial acá en Mar del Plata, en el Fuero Penal Juvenil, y a veces es muy difícil todavía explicarle a un adulto el proceso penal, mucho más a un niño,
que a veces te preguntan si firman en manuscrita o en imprenta, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la realidad en este tipo de cosas es muy clarificador para ellos, nos aliviana mucho a la fiscalía si le va mal, para la gente que él representa, o bueno, las víctimas o familiares de víctimas, y también para nosotros. Yo no le veo contraindicaciones a la oralidad ninguna, o sea, soy un enamorado de ella. Porque entiendo esto, por supuesto el lenguaje claro mediante, porque si el juez se pone a hablar en difícil, los justiciables no van a entender nada, pero está bastante allanado eso acá, por lo menos de cuando yo entré con el código Jofre a la fecha, se avanzó mucho para bien en ese sentido. Sí. No sé cuál será tu experiencia, bueno, en particular vos trabajás en el Foro Penal Juvenil, pero hay algunas, y acá quiero vincular con algunas cosas que quería decir sobre las reformas, porque así no se nos quedamos sin tiempo y quería tocar este tema. Sobre, a ver, tenemos ahí un cruce que necesariamente me parece que, como estoy recuperando cosas de las prácticas y cosas del funcionamiento real del campo, hay un cruce que tenemos que hacer que está construido, por un lado, por las reformas procesales, por otro lado, por la práctica de lo que se denomina juicio abreviado. Entonces, en un curso de redacción de sentencias, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que hoy por hoy, y esto es una cuestión de la provincia de Buenos Aires, del país, de la región, e inclusive que se está globalizando, es una cuestión casi global, yo diría, en todos los países que incorporaron algunas formas de, no quiero entrar en este debate, quiero decirlo para que se entienda, porque ahí hay un debate muy fino, de americanización o norteamericanización de prácticas procesales a través de estas lógicas de los juicios consensuados, podemos llamar, algunos le llaman justicia negocial, justicia consensuada, procesos simplificados, juicios abreviados para nuestra terminología más común. Lo que estamos observando es que la redacción de sentencias penales de juicios orales, públicos, contradictorios, ha quedado acotada a un porcentaje realmente muy bajo, realmente bajo. Y la mayoría de las sentencias penales la mayoría de las personas condenadas en el ámbito penal son condenadas en base a juicios simplificados de alguna manera, juicios, generalmente para nosotros, juicios abreviados. Hay distintas formas en distintos lugares de las distintas provincias y en distintos países, además, procedimientos que no necesariamente son los que conocemos como abreviados, tienen algunas similitudes, pero podemos llamarle, para este curso al menos, englobar en procedimientos abreviados. Y ahí estamos viendo formas de sentencias también muy particulares. Lo que se está viendo, no tanto por ahí en la provincia de Buenos Aires, depende de qué departamento judicial, pero en algunas otras jurisdicciones del país, tal vez con procedimientos abreviados de otra generación, digamos, se llaman segunda generación, tercera generación, digamos, la lógica de 2.0, 3.0, lo que se está viendo son sentencias sin motivación ninguna, directamente sin ninguna clase de motivación, ningún esfuerzo, ni siquiera, ni mínimo, para dar cuenta de un razonamiento. En el punto más extremo de esto están algunos espacios, hay algunas discusiones sobre eso, pero en algunas jurisdicciones donde directamente la lógica transita por el lado de la homologación o el avenimiento, digamos. Ya no hay ahí una sentencia penal con una valoración de pruebas, sino simplemente la asunción de responsabilidad. Eso que Jürgen Baumann, que era penalista alemán, había un pequeño libro de un pequeño librito de derecho procesal penal que circulaba hace ya muchos años. El primer caso que ponía Baumann era de una persona que iba a la cárcel directamente, golpeaba la puerta de la cárcel y decía: mire, yo quiero evitarles a ustedes y a mí mismo el juicio, es una garantía, yo la quiero renunciar, yo acabo de matar a una persona y quiero entrar acá. Ya está. No, evítense eso. Y Bauman explicaba por qué eso no puede ocurrir, por qué tiene que pasar por un proceso, por qué tiene que haber un juicio. Bueno, eso que parecía absurdo como caso para cualquier estudiante más o menos avanzado, intermedio, de derecho, que hubiera pasado derecho penal, que le parecía como un caso que era
como disruptivo por lo absurdo, hoy lo estamos viendo en estas lógicas de procesos abreviados donde no hay prueba, donde hay una detención, mínima cantidad de prueba, a veces insuficiente, y donde deviene rápidamente una audiencia de avenimiento, juicio abreviado y una sentencia que no fundamenta absolutamente nada, ninguna referencia a ningún razonamiento y una condena. Nunca pensamos que podríamos estar tan cerca del caso absurdo de Bauman en nuestras prácticas procesales. Y lo que estamos observando es esto, incluso dinámicas que, hay mucho escrito, hay poco investigado con contenido empírico, digamos, pero hay algunas cosas cada vez más, y hay mucho escrito sobre abreviados que nos están mostrando prácticas cada vez más sale delirantes, pensando en cómo Giorgio Agamben pensaba lo que se convierte, la excepción que se convierte en regla, ¿no? En otro espacio, pensando otra cosa, pero decía, tenemos que estar esperando nuevas y más delirantes formas de vida en la ciudad, pensando en otras cuestiones, pero me sale esta idea de ideas que eran impensables en algún momento. Hoy asistimos en algunas jurisdicciones a ofrecimientos de juicio abreviado por parte del Ministerio Público Fiscal a horas de la detención, pero sin lo que se llama una teoría del caso definida, por supuesto, a horas de la detención, pero sin una teoría del caso y con la propuesta de abreviamos o investigo. Todo lo contrario de lo que estábamos pensando como la justificación del abreviado, digamos, donde hay una investigación y no tiene ningún sentido ir a juicio porque la defensa no tiene nada que controvertir y le parece que el pedido de pena es razonable y no hay que discutir. Bueno, hoy estamos asistiendo a unas lógicas del abreviado de abreviamos o investigo. Si me obligas a investigar, si abreviamos, la oferta es esta. Si no, empezamos a investigar. Esto hay algunos relevamientos en algunos lugares en particular, pero se está viendo específicamente con las imputaciones de tenencia de estupefacientes para comercialización. Lo que arranca con un para comercialización, lo voy a decir muy burdamente, pero es las referencias que en nuestros proyectos de investigación que estamos realizando en la universidad, estamos relevando de algunos actores, la referencia concreta es: ¿abreviamos por tenencia simple o abrimos el teléfono secuestrado? Si abrimos el teléfono secuestrado, entonces ya ahí sale lo que sale. Lo que está ocurriendo ahí es una negociación sobre la verdad, sobre la calificación jurídica, algo que en nuestra tradición nos parecía impensable. Pero en otros espacios, cuando empezamos a comparar lo que ocurre en otros lugares de otras regiones, de otros países de la región, empezamos a entender que hay cosas que pueden ocurrir. Y entonces hay que pensar cómo vamos construyendo prácticas en ese sentido o en el contrario. Ya hace casi 20 años, con la reforma procesal penal en Chile, lo que se empezó a ver rápidamente en Chile, algo que ocurre en otros lugares del mundo en términos de cultura anglosajona, pero para nosotros era impensable, era negociar la calificación jurídica. Nosotros vemos que se negocia la calificación jurídica, pero los actores, en la mayoría de los sistemas, se ven obligados a manipular los hechos. Hay ministerios públicos que plantean y dicen, bueno, si bien lo detuvieron con un arma, lo cierto es que no se peritaron todos los proyectiles, o no se hizo tal cosa, o el funcionamiento según la pericia era normal. Entonces, en este caso voy a entender de que no está suficientemente probado que el arma estaba en condiciones aptas para el disparo, y entonces le propongo un juicio abreviado con la calificación de robo, pero previamente ahí como una suerte de manipulación de los hechos. Lo que se ve en otras jurisdicciones, se vio en Chile apenas arrancó la reforma, es que no había ningún esfuerzo del Ministerio Público en acomodar los hechos. Era, tal persona fue a robar con un revólver, el revólver estaba cargado, apto, estaba en condiciones de funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería robo con armas, pero para los fines de un juicio abreviado le ofrezco calificarlo como robo simple. Es decir, las partes deciden la ley aplicable, para decirlo de alguna forma.
la ley aplicable está dentro de las posibilidades de negociación. Entonces yo decido no aplicar un agravante, por razones de política criminal, podríamos decirlo, ahora puedo volver sobre eso. Entonces se puede negociar la calificación jurídica, estamos empezando a ver eso en otras jurisdicciones ya en nuestro país, digamos, que tenían, digamos, ciertas tradiciones que esto parecía impensable. Me parece que esto tenemos que pensarlo también. Nos vamos mucho, quiero presentarlo, me parece que era importante presentarlo, no quiero extenderme porque esto es sería materia de otro curso, de hecho, doy en otros espacios y estamos pensando en otros espacios, pero digo, es demasiado para la redacción de sentencias penales, pero me parece que no podemos dejar de pensar la redacción de sentencias penales sin pensar los marcos en los que estamos trabajando. Hay un avance fuerte de lo que algunos autores llaman el gerencialismo, el actuarialismo penal, desde aquellos textos, yo diría, fundadores de la reflexión sobre el punto de Philey y de Simon, sobre lo que se llamó el actuarialismo penal o la nueva penología. Hay un cambio de funcionamiento en la política criminal en el ámbito judicial. Eso es algo que no ocurría, esto sí ocurría en otros espacios. Las prácticas policiales desde el principio del siglo en nuestro país nos dan cuenta un poco de eso, pero no ocurría en el ámbito judicial en el sentido de pensar en términos de costos y beneficios y cómo ceder costos y cómo ceder beneficios para evitar costos, y que esto forma parte de la lógica de la política criminal vinculado centralmente a los juicios abreviados. Entonces, evitar costos, ganar velocidad y ceder condenas con independencia de la acción cometida. Vamos, ya esta idea de acción típica antijurídica y culpable como previo a un delito, y eso genera una condena, y eso genera la obligación de cumplir una pena, y esto es para todas las personas con cierta pretensión de igualdad, al menos en lo formal jurídico. Hoy, incluso desde lo normativo, pareciera que está empezando a estar horadada por lógicas más actuarialistas, decido no investigar estos casos. Y esto es complejo y genera ciertas tensiones, porque eso que nosotros veíamos como algo interesante en los 80 o en los 90, vinculado al principio de oportunidad, la necesidad de que el Ministerio Público Fiscal ejerza el principio de oportunidad, ¿para qué? Para poder seleccionar los casos más complejos y para poder destinar los recursos a los casos de mayor dañosidad social. Hoy lo que ese principio de oportunidad ha terminado decantando en algunas jurisdicciones, pero con algunas similitudes marcadas en varios lugares, en mayor velocidad para los mismos casos de siempre, con mayor discrecionalidad. El trasvasamiento de recursos no es hacia casos complejos, sino es a mayor discrecionalidad para los mismos casos de siempre, con mayor velocidad y mayor potencialidad de distribución de poder desigual negociadora o imposición en todo caso, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la redacción de las sentencias, esta idea de lo que recuperábamos con Santiago, lo que yo mencionaba al principio, los textos que tienen de Ferraioli y de Ferrero Beltrán, están pensados en una sentencia tal vez que tenía ciertas permanencia o cierta continuidad o presencia, para decirlo de mejor manera, en otras épocas. Hoy lo que estamos viendo como el observable son sentencias de juicios abreviados, que a veces sí se toman en audiencias, pero cuando la sentencia está en audiencia no valora pruebas. En la provincia de Buenos Aires depende del lugar, tampoco soy un experto, no hemos investigado en profundidad la provincia de Buenos Aires con todos los sistemas procesales, conozco a partir de estos cursos y a partir de algunas lecturas y a partir de algunas investigaciones que hicimos específicas, que tiene sus ciertas particularidades y que tienen como instalada, al menos, vamos a decirlo así, que está instalado, vamos a decirlo así, que está instalada la posibilidad de que sobre sentencias de juicio abreviado las defensas pueden recurrir esas sentencias. ¿Cuál es el resultado de esos recursos? Depende del departamento judicial, depende de varias cosas, pero no es visto como algo impensable. Es posible
firmar un acuerdo de juicio abreviado y recurrir la sentencia discutiendo alguna cuestión, sea porque el Código Procesal no requiere la asunción de responsabilidad, sea porque la práctica está instalada un poco en ese sentido, sea porque ha devenido en mayor o menor medida hacia ahí, pero también hay tensiones sobre la cantidad de casos, si eso efectivamente se recurre y cuál es el resultado. En otras jurisdicciones, esto de recurrir una sentencia de juicio abreviado es visto casi como una cuestión impensable, impensable para los actores. Sin ir más lejos, el funcionamiento del sistema acusatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de ese tenor. Es jurisprudencia absolutamente consolidada del Tribunal Superior en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los jueces y las juezas no pueden absolver en casos de juicios abreviados, salvo que, y la excepción es irrisoria, salvo que la imputación no configure delito. Bueno, sí, claro, en general hay casos y casos, se están viendo cada vez más con menos solidez las acusaciones, hay una cosa de funcionamiento un poco casi a la lógica de los tiempos, pero en general las imputaciones en los requerimientos de juicio describen algo que parece un delito y encuadran más o menos en un delito, con redacciones desprolijas, con redacciones un poco descuidadas, con esta idea de a veces cuando hay más de una persona imputada, la lógica de todos hacen todo, no está descrito con claridad la distribución de roles. Sí, hay algunos problemas, pero describe ahí algo que parece ser un delito. Entonces, salvo que se describa algo que no es delito, en la Ciudad de Buenos Aires no está admitido la absolución en una sentencia de un juicio abreviado, y está muy mal visto, de hecho hay cuestionamientos fuertes, a rechazar el acuerdo de juicio abreviado. Y eso tiene una impronta de una tradición, pero también tiene una base normativa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Código Procesal Penal, ya en el primer Código Procesal Penal del 2007, antes de las reformas posteriores, se le llamaba al juicio abreviado no juicio abreviado, sino avenimiento. Y hubo una discusión muy fuerte al interior de las prácticas judiciales sobre si el Ministerio Público Fiscal tenía que enviarle al juez o la jueza el legajo de investigación, o bastaba con el acuerdo. Entonces, hacia ahí vamos caminando, hacia homologaciones de acuerdo, y por ende, que nosotros nos podemos discutir sobre razonamiento en esos términos es absurdo. Si vamos hacia la línea de la homologación del acuerdo, no hay ningún razonamiento a revisar, porque no hay ningún razonamiento exigible. Bueno, deberíamos pensar contextos y hacia dónde se pueden dar esas dinámicas, y eso puede ser preocupante. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar esas prácticas y recuperar estas otras líneas de lo que veníamos discutiendo, de lo que estuvieron pensando con Santiago y los textos que le fuimos aportando sobre razonamiento judicial y la necesidad de reforzar esta idea de razonamiento y de un razonamiento comprensible, de un razonamiento criticable, de un razonamiento que pueda ser objeto de análisis. Ahí yo quiero detenerme un segundo solamente para reforzar, porque sé que, bueno, los cursos de virtualidad tienen sus particularidades, los juicios donde, además, los juicios, las clases de virtualidad tienen sus particularidades, sobre todo cuando quedan grabadas, entonces no necesariamente tienen que estar presentes en el curso y no hay una interacción, etc. Y a veces la cantidad de material, tratamos de que sea acotado, pero tiene que haber un mínimo de material. Yo les remarco que se detengan en la lectura del texto de Limardo, y lo pongan en diálogo con el texto de Ferraioli y de Ferraro Beltrán. El texto de Alan Limardo tiene una particularidad, es una producción o un subproducto de una tesis, no recuerdo si es de maestría o de doctorado, creo que es de maestría, con lo cual tiene todo un aspecto más erudito y más de referencias más de orden académico, que pueden pasar, no digo por alto, pero pueden evitar detenerse demasiado, pero sí deténganse en esas otras cuestiones sobre lo que Limardo llama generalizaciones, que en definitiva es lo que por ahí más habitualmente se conoce como máximas de la experiencia,
y cómo allí hay un terreno bastante abandonado en el ámbito del razonamiento judicial y también en el ámbito de la crítica, ¿no?, de esos razonamientos, para poder desagregar y entender, interpretar en cada caso sobre qué máximas de las experiencias, sobre qué generalizaciones, sobre qué leyes se está construyendo el razonamiento. Muchas veces construimos, el sistema judicial construye razonamientos sobre generalizaciones inválidas. Generalizaciones inválidas que muchas veces esconden estereotipos y generalizaciones que muchas veces no son dichas, ¿sí? Premisas que muchas veces son omitidas, que para poder criticarlas hay que hacerlas explícitas. Y ahí se advierte que lo que está detrás de eso es un prejuicio, es un estereotipo. Por eso decía al inicio o a la mitad de esta charla, esta idea de las lógicas en las prácticas, de cómo se va derivando, cómo se va construyendo la deliberación luego de un juicio, esta obligatoriedad de dictar el veredicto, de comunicar la parte resolutiva sin un razonamiento escrito, o por lo menos esbozado que se pueda oralizar en esa misma audiencia, lo que muchas veces evidencia es un razonamiento con premisas implícitas que son inválidas. Hay que poder razonarlas con detenimiento, hay que dar espacio a la deliberación, y hoy en las lógicas de la velocidad o en las lógicas de las prácticas burocráticas también, que colaboran hacia la mayor velocidad, digamos, hacia el menor costo en el desarrollo de los procesos, a menor extensión y menor tiempo dado a la deliberación, muchas veces colaboran en ese sentido, colaboran en deliberaciones de poca profundidad. Bien, quería remarcar algunas de esas cuestiones. Bueno, no voy a recuperar demasiado sobre el texto de Ferrer Beltrán y de Ferraioli, solo remarcar estas cuestiones que plantea Ferraioli, que deberíamos desagregar y detenernos y tratar de profundizar sobre los tres momentos de la actividad probatoria: el momento de la conformación de los elementos de prueba, el momento de la valoración de esos elementos y el momento de la decisión propiamente dicho. Sobre eso me parece que el curso debería dejarles claro, pretender que ustedes por lo menos se hayan detenido algún momento a reflexionar sobre estos tres momentos y algunas particularidades que estos momentos conllevan, ¿sí? La conformación de los elementos de juicio son particularmente, en tanto ingresan a un juicio, no cualquier cosa puede ingresar a un juicio, tenemos que poder distinguir con claridad algo que en nuestras lógicas inquisitivas, en nuestras tradiciones inquisitivas, en algún punto es absurdo distinguir, que es distinguir entre admisibilidad y valoración. Una cosa son los elementos de prueba admisibles para un juicio y otra distinta será cómo pueden ser valorados esos elementos de prueba. Pues por supuesto que habrá que valorarlos individualmente y en forma integral con el resto de los elementos y a la luz de las distintas hipótesis de las partes. Pero que después haya que valorarlos no quiere decir que tengan de por sí carta de admisibilidad. Esto para una investigación escrita, con confusión entre investigador, investigadora y persona que juzga, es absurdo. Es como pensar que alguien que hace una investigación, que no sea en el ámbito judicial, digo, una investigación científica, va a tener que estar pensando todo el tiempo si algo que estuvo leyendo como una fuente de su investigación es admisible o no es admisible, o si se lo tiene que borrar de la cabeza. Bueno, en todo caso, lo valora mientras lo va analizando, y ya es admisible desde el momento que lo analiza. En el ámbito judicial no funciona eso, esa lógica. Investiga, podrá ir trabajando con distintos elementos, pero para llevarlos a un juicio tiene que superar el análisis, el control de admisibilidad, el tamiz de la admisibilidad, porque no cualquier cosa puede ingresar a un juicio por las mismas lógicas del sistema acusatorio, las lógicas de la oralidad, las lógicas de que el tribunal no debe analizar absolutamente nada de lo que no esté incorporado al juicio en el juicio,
Y entonces cualquier cosa que ingrese al juicio que no debería ingresar, cuando ingresa genera perjuicio, genera sus efectos. Eso es algo que está bastante, muy bien trabajado en la tradición de los sistemas procesales que tienen juicio por jurado, digamos, ¿no? Ahí el centro de la cuestión es, el jurado no se equivoca nunca, digamos, como una lógica de, bueno, se podrá equivocar, pero nadie puede revisar la decisión del pueblo soberano constituido en un jurado. Entonces, presuponemos que no se equivoca, por lo menos que no puede ser revisado, pero cuidado de no inducir en error al jurado con información incorrecta, falsa, que genere prejuicio, etc. Entonces, la cuestión de la admisibilidad está muy analizada. No podemos mostrarle al jurado cualquier cosa porque corremos el riesgo de mostrarle información falsa, exagerada, que genere prejuicio, en definitiva que lo induzca a error. Un error que después no podemos resolver, porque no podemos revisar lo que decidió el jurado en términos de valoración de la prueba. Entonces, es necesario, en esta lógica del acusatorio, pensando en separación de funciones y pensando en un tribunal imparcial, dedicarle tiempo a pensar esta cuestión de cómo se conforma el universo de la prueba, la fuente con la cual se vaya a decidir, con la cual se vaya a construir el razonamiento. Entonces, es importante esta cuestión del análisis de la admisibilidad, que no se acota a la legalidad. No es que toda prueba legalmente obtenida es admisible. Por supuesto, la ilegalmente obtenida no es admisible, pero también hay otra clase de prueba que tampoco es admisible. Hay bastantes reglas en ese sentido, no me quiero detener en eso porque es un curso de alguna forma que está acotado en el tiempo, pero hay reglas vinculadas a, por ejemplo, lo que se llama la producción de prueba, que en definitiva parece mostrar distintas pruebas, pero que confluyen solo en una, y en consecuencia hay una suerte de amplificación de una única prueba. Eso se da muchas veces con el tema testigos. Si una persona le cuenta algo a alguien y esa persona se lo cuenta a otras 50, esas otras 50 no pueden declarar como testigos sobre lo que alguien les contó. Porque en los hechos eso se instala en la mente como que si 50 personas hubieran visto algo. Simplemente 50 personas escucharon de alguien algo que vio. Entonces, eso también funciona como una de las reglas de inadmisibilidad porque puede generar prejuicio. Está bastante extendido, hay un montón de reglas, sobre todo en el contexto anglosajón, que discuten cuestiones de admisibilidad, lo que tiene que ver con antecedentes personales de la víctima, o lo que tiene que ver con antecedentes personales de la persona, antecedentes condenatorios de la persona imputada. Eso puede generar un prejuicio que nos lleva a juzgar más allá del acto que está imputado. Bueno, todo lo que tiene que ver con la admisibilidad, hay discusiones ahí que deberíamos detenernos. Después está todo el conjunto, todo el momento de la valoración de esos elementos admisibles. Hay que hacer un análisis individual de cada uno de esos elementos, en particular, en formas particulares, tanto la prueba pericial, digamos, la prueba de expertos o expertas, como la prueba testimonial, y hay que hacer un análisis individual sobre la coherencia interna, sobre el funcionamiento, la misma lógica interna de esa fuente de información, y luego hay que hacer un análisis también integral con el resto de la prueba, y ahí hay que hacer correlaciones y hay que explicar cómo se vinculan o no se vinculan, y cuando hay tensiones o rupturas hay que poder explicar esas tensiones o rupturas. ¿A partir de qué? Bueno, a partir también de las generalizaciones o de las máximas de la experiencia, de las leyes sociales, en definitiva. Mayormente no discutimos algunas leyes físicas, en un juicio muchas veces aplicamos la ley de la gravedad, no hace falta que la explicitemos, no hace falta que discutamos sobre la validez de la ley de la gravedad, pero sí hay que discutir sobre un montón de leyes sociales que damos por acreditadas. Cuando la gente hace esto, quiere decir que le pasó esto. Muchas veces ocurre eso, lo damos por cierto, y ver, ¿qué gente? ¿En qué lugar? ¿Con qué representatividad podemos decir esto? ¿Cuántas veces hace esto que se dice? Y ahí hay
un reparto muy particular, un abanico muy amplio. Hay investigaciones sociales que dan cuenta de que siempre ocurre eso, generalmente ocurre eso en ciertos contextos, que eso ocurre en ciertos contextos, pero en ciertos grupos en particular. Entonces es válido para pensar ciertos grupos, pero no es válido para todos los casos. Que ocurre excepcionalmente. Y eso hay que poder explicarlo. No es válida la explicación de a mí una vez me pasó, casi como una regla de charla de café. Sí, esto es así porque una vez me pasó. Y no son pocas en las deliberaciones judiciales que lo que se discute en la deliberación es, sí, para mí es así, a mí una vez me pasó, a mí me contaron que. ¿Eso es una regla social válida para hacer una inferencia en un razonamiento judicial? No. Lo que pasa es que después esa regla no se escribe en la sentencia. Entonces el esfuerzo que tiene que hacer quien quiere criticar la sentencia es mostrar que esa premisa implícita en el razonamiento es esa, y que esa premisa implícita es inválida. Bien. El momento de la valoración de estos elementos de prueba es un momento central. Y el último momento que plantean los autores referidos es el momento de la decisión propiamente, del estándar que vamos a utilizar para decir que algo ocurrió o no ocurrió. ¿Qué es esto? Bueno, no llegamos a la certeza porque nunca está la certeza. Bueno, digamos que es más allá de toda duda razonable. Ajá, ¿y qué quiere decir más allá de toda duda razonable? Suena bien, pero ¿cuál es la duda razonable? ¿Cuándo es más allá? ¿Qué es más acá? Bueno, sobre eso también hay trabajo que nos exige a nosotros evaluar qué le vamos a pedir a la acusación y qué le vamos a pedir a las sentencias. Ahí hay 7, para abordar y para pensar, 7 estándares que están planteados en el texto de Ferrer Beltrán. Me parece que son interesantes. Yo coincido con Ferrer Beltrán que incluso Ferrer Beltrán está pensando en el sistema judicial español, pero me parece que en nuestro sistema judicial el estándar que nosotros requerimos es el más exigente, es el de que la acusación demuestre con pruebas la solidez de la acusación y que además desvirtúe la hipótesis alternativa, sea que estuvieran planteadas o no estuvieran planteadas, pero fueran plausibles. De la prueba se pudiera derivar plausiblemente una hipótesis, aun cuando la defensa no la hubiera planteado, porque eso es la carga de la prueba, de eso se deriva la presunción de inocencia. Y esto exige que haya una motivación y que este razonamiento sea puesto de la forma más claramente posible, oralmente o en papel. Vinculado a esto, y no me quiero detener demasiado, pero quiero mencionarlo porque forma parte de nuestras dinámicas procesales, hay un libro de Ferrer Beltrán, que creo que tiene 3 o 4 años, que básicamente no va mucho más allá del texto de adquisición de la prueba o valoración de la prueba, que el texto del 2007, que es el que tienen ustedes, si mal no recuerdo, el fragmento que hemos seleccionado. Hay otro texto de Ferrer Beltrán, pero me interesa ahí recuperar este libro posterior, el título. Ferrer Beltrán titula a este libro del 2021 o 2022, si no recuerdo mal, Prueba sin convicción. Podemos discutir sobre esa cuestión, pero la cuestión más básica y más central que el título pone en cuestión es que no me importa si la cuestión atraviesa la lógica de lo creíble o no lo creíble, si el tribunal, el juez o la jueza está convencido, convencida o no está convencida. Lo que importa es si puede explicar la conclusión a partir de la prueba, si puede hacer un razonamiento válido. Y nosotros tenemos una tradición muy fuerte sobre le creo o no le creo, me convenció o no me convenció. Y eso es una instancia, un aspecto exclusivamente subjetivo. Por supuesto, en algunos casos somos personas, y en algunos casos hay algunos juicios que hay algo que me convence o no me convence, pero no es posible, o por lo menos hay que hacer un esfuerzo por no decidir a partir de eso.
sino decidir a partir de la existencia o no existencia de prueba de cargo que desvirtúe el estado de inocencia. Pero tenemos toda una jurisprudencia, se va desandando, pero muy lentamente, toda una jurisprudencia que habilita, sobre todo los tribunales de revisión, que ha ido habilitando durante mucho tiempo, buena parte del siglo pasado, esta idea de que los tribunales son soberanos en la valoración de la prueba y si se convencieron de la acreditación del hecho, el tribunal de revisión no tiene mucho para hacer, en todo caso analizará cuestiones jurídicas. Muy propio de nuestra tradición o de la tradición que incorporamos de la casación francesa, casación que analiza solamente cuestiones de derecho. Esto a partir del fallo Casal, alguna jurisprudencia de otros tribunales superiores o Corte Suprema de las provincias se fue desandando, pero hay prácticas ahí que siguen atravesando esta idea de la convicción, ¿no? De convence o no convence. Bien, eso a grandes rasgos es lo que me parece que yo tenía que trabajar hoy, mencionarles hoy. No sé si sobre esto o sobre alguna cuestión, sobre contenidos, si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, alguna referencia. ¿No? Bueno, solo me queda preguntarle si hay algo de lo administrativo que esté pendiente. Yo creo que acceso a los textos han tenido eso sin problemas, no nos escriben por el campus. Ahí vi que Silvana, activaste el micrófono, ¿querías decir algo? Sí, hay un manual de Lorenzo, puede ser, que también está, creo, en la unidad 3. Yo estuve leyendo un poco porque son algunos puntos, no es todo, pero bueno, nada, si eso es aplicable también al examen, porque uno siempre piensa en el examen, ¿no? Pero bueno, lo que no nos especializamos en penal, por eso. Bueno, sobre el examen quería decir algo, quería detenerme en el examen. Siempre es, siempre. A nosotros es complejo abordar un... te pido si activas el micrófono ahí. Activalo cuando quieras, pero mientras tanto no sé por qué por ahí es a mí que me hace un acople porque estoy en un lugar particular, pero siempre es complejo definir cómo... A ver, la escuela judicial nos pide que tomemos un examen. Que el examen tenga cierta vara, digamos, ¿no? No puede ser que no desapruebe nadie, pero no puede ser que sea un formulismo de examen, digamos. Tienen que dar cuenta de algunos contenidos mínimos. No podemos considerar que ustedes estén activamente o no en las reuniones, porque ustedes podrían no estar, porque las clases después quedan grabadas, podrían verlas directamente grabadas. Entonces, tenemos que tomar de alguna manera un examen. Y el curso es de redacción de sentencias penales, entonces digo, también requiere cierta especificidad o especialización. Lo que hemos tratado de hacer con no sé si con distintos resultados, con distintas opiniones, podríamos decir, de cada quien, lo que hemos tratado de hacer es seleccionar textos, sobre estos textos seleccionar párrafos o páginas, e indicarlos en el programa, qué páginas, para que no sean demasiado extensos. La idea es que si ustedes quieren el texto completo, a veces creo que lo hemos subido el texto completo, ya no recuerdo, pero les seleccionamos y los ponemos en el programa que van tales páginas, a guiarles cuáles las cuestiones que nos interesan, qué objetivos queremos tomar. Del manual de Leticia Lorenzo creo que hay algunas cosas como bien específicas ahí a considerar. También les aportamos unas guías de lectura que están en todos los módulos, que nosotros claramente lo dijimos, y no sé si tal vez me parece que no lo preguntaron, pero a veces lo preguntan, no tienen que entregarlas, no tienen que hacer la guía y entregarla y subirla a ningún lugar. Es una guía de lectura donde nosotros tratamos entre las clases y la guía, de ir como focalizando lo que nos parece que es importante. La idea es que sugeriría fuertemente que hagan esas guías de lectura. No sé si que las escriban, pero por lo menos que cada pregunta las puedan individualizar, ubicarla en los textos, dónde está, qué es lo que se dice ahí, y tratar de entender o de comprender qué se dice y por qué se dice eso, y en todo caso a veces hasta ponerlo en diálogo o en tensión con la propia experiencia o discutirlo, pero
digamos, ahí las guías de lectura tienen esa función también, no están así como, ya que está, tiramos unas guías random, como se dice hoy, como se dicen los adolescentes. No es que ya que está la completamos, están pensadas las guías de lectura para los objetivos que nosotros pretendemos que ustedes se lleven, la información que queremos que se lleven. Y el examen está construido a partir de eso, a partir de estas ideas, de lo que de los textos y de lo que son los objetivos, a ver qué pretendemos que ustedes manejen. El examen tiene una particularidad, el examen tiene una particularidad que es, tiene que ser corregido como rápidamente, porque ustedes tienen el recordatorio de la semana, son mucha cantidad de personas, entonces tiene la lógica del multiple choice. Digamos, tiene que ser de corrección automática, entonces es multiple choice. La única forma sensata, para decirlo así, y que cumpla con los objetivos de la escuela, de tomarles un multiple choice y que en un espacio donde ustedes tienen a disposición los textos marcados, es recortando el tiempo y de alguna forma complejizando, evitando el tatetí, voy a decirlo así con total claridad. Entonces, el multiple choice, yo no recuerdo ahora, creo que son 15 preguntas, se me mezcla con otro curso, estoy casi seguro que son 15 preguntas que tienen un valor cada pregunta y ustedes tienen una hora, reloj, para contestarlas. Y las preguntas tienen respuestas que no son blanco-negro, que tienen matices. Que parecen decir lo mismo algunas no, pero que alguna puede parecer decir lo mismo, que si uno la lee con detenimiento, la compara, se da cuenta de que hay un no en algún lugar, que hay que claramente no dicen lo mismo. Entonces, si hubo una lectura del texto, si ustedes hicieron la guía de preguntas, eso no deberían generarle mayor complejidad. Y la otra herramienta que se aconseja, se recomienda fuertemente para los multiple choice, es que las respuestas inválidas no solamente no le sumen el punto, sino que resten, que una parte de la pregunta reste. Entonces, si una pregunta vale un punto, bien contestada vale un punto, mal contestada vale menos 0,50, o sea, le resta de otras preguntas bien contestadas. Eso, el incentivo está puesto en, si no se sabe la respuesta, no haga tatetí, que no le es inocuo, no es un bueno, no tengo nada que perder. Sí, hay para perder. ¿Sí? Le resta a lo que ya tiene de bien contestado. Eso nos genera algunas discusiones a veces. Dice, ¿cómo si yo contesté tales bien, cómo tengo menos puntaje de lo que valían esas bien? No, sí, claro, pero las mal contestadas le restaron ese puntaje. Entonces, las que no se sabe la respuesta, es preferible no contestarlas. ¿Sí? Para evitar esto, para evitar el tatetí, no hay nada para perder. Pero, y eso es poco visto generalmente, pero es lo que se recomienda en ámbitos de educación y de pedagogía, lo que se recomienda para múltiple choice es básicamente eso. Las respuestas equivocadas restan, el tiempo no puede ser ilimitado, tiene que estar como bastante justo, con una tranquilidad, ¿no? Para que nadie corra y no pueda ni tomar un café ni servirse un mate mientras contesta, no, pero tampoco es para que disponga de 3 días para contestar. No. Pero si vinieron leyendo los textos, hicieron las guías de preguntas, tienen el material marcado a la mano, no les debería generar ningún inconveniente. Porque en definitiva es esto, es que se lleven alguna información, alguna reflexión, algunos contenidos mínimos, y eso cumple con los objetivos de la escuela. Silvana, sí, activa. Sí, perdón. También vi en el programa que dice que hay algunos casos que resolver o como pequeñas resoluciones de casos que también estaban en las guías, pero no sé si son a ese tenor o con otras características. No. Las preguntas el examen son solo preguntas. Solo preguntas con respuestas definidas. Ahora no recuerdo si agregamos en el banco de preguntas, que después sale aleatoriamente, alguna, ni siquiera llamarle un caso, como alguna, en pocas líneas, alguna hipótesis y la respuesta sería cómo resolvería. Pero tenemos que revisar el banco de preguntas porque a veces la idea es que la pregunta
Si va a tener varias respuestas, que claramente sean varias respuestas correctas, pero si va a tener una respuesta correcta, es una respuesta correcta. En principio parece que las preguntas son capciosas y ambiguas, pero si uno se toma el tiempo y las lee, se dan cuenta que son respuestas que no admiten la pregunta por el sí, por el no, o la respuesta del bueno, depende. No, la pretensión es que, bueno, den cuenta de la lectura y no es una instancia de diálogo donde, bueno, es blanco o negro, bueno, depende, ajá, puede ser, depende de qué, bueno, y charlamos, no es un coloquio, no es esa instancia, entonces la pregunta tiene que ser clara y las respuestas no podrían ser ambiguas, digamos. Pero bueno, eso. De último, ustedes también, bueno, pero tienen una instancia de examen y de último tienen una instancia de recuperatorio el otro jueves, que a veces pasar por esta instancia de examen y uno dice, ahí me di cuenta que, bueno, el jueves siguiente la lógica es la misma, así que no se da demasiado problema. Estefanía. Muchas gracias. Ay, estás hablando, te escuché, muchas gracias y no escuché más. Me pasa que desactivaste el micrófono. Ay, no sé, capaz que toqué, ahí está. Ahí está. Buenas tardes. No, gracias. La pregunta puntual era, respecto al examen, generalmente es una respuesta correcta y en caso de que sean más, el enunciado lo diría. Te lo pregunto particularmente porque creo que me pasó en el módulo 1, que por ahí había más de una pregunta correcta, entonces en la corrección me la marcaba en amarillo porque había más de una posible respuesta. El enunciado no decía selección, que a veces dice seleccione una, seleccione más de una. Sí. Perdón esta pregunta, pero para saber. No. Si hay más de una, el enunciado dice las respuestas correctas. Ok, perfecto. Sí. Era eso, gracias. No, la idea no es complicar más de lo que hay que complicar para que sea una evaluación razonable. Lo pregunté puntualmente porque me había pasado, creo que eran las guías del primer módulo. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, no hay más preguntas. Nos estaremos viendo en alguna otra instancia, en algún otro espacio. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Adiós.